Bienvenidos una vez más a Pato Shakespeare, y en el episodio de hoy queremos hablarles de una novela que no importa cuántas veces la leamos, siempre nos conmueve y nos conmueve a nivel estético por lo bien que está escrita y nos arranca una o más lágrimas de pato, que no son lágrimas de cocodrilo, no se confundan. Nos referimos a Orlando, de Virginia Woolf, una novela publicada en 1928, así que estamos ya instalados en pleno siglo XX. Y hay que decir que tal vez referirse a una obra de Virginia Woolf como conmovedora resulta un tanto inaudito. ¿Por qué? Porque justamente Virginia fue una de las autoras que se quiso encargar de desterrar el tipo de literatura que más había usado y abusado del recurso de la lágrima fácil y el sentimentalismo, que es por supuesto la literatura victoriana. Pero hay que decir que después la historia se iba a vengar de Virginia, porque su obra también iba a ser olvidada después de la Segunda Guerra Mundial. Y uno se podría preguntar cómo es posible que una autora tan genial haya sido abandonada por el público. Y es que tiene que ver con que Virginia corrió el mismo destino que habían corrido todos los autores del movimiento estético al que ella pertenecía, que fue el modernismo anglosajón, que es algo bien distinto y no hay que confundir con el modernismo latinoamericano, no se confundan. Lo que pasó con este tipo de arte tan esteticista, tan artificioso, es que en el contexto de la posguerra, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, resultaba un tanto chocante, ¿sí? Como fuera de contexto, como que no podía ser. E incluso el tipo de escritura que practicaba Virginia le resultaba al público como desgastado. Esta actitud va a ser revisada recién en los años 60 con la llegada de la segunda ola del feminismo. Y ustedes saben que el interés principal de las feministas de la segunda ola fue reivindicar la independencia económica de la mujer, defender la idea de que la mujer debía profesionalizarse, trascender las cuatro paredes de su casa y salir de esa publicidad que nos mostraba a la mujer rubia autorrealizada con su lavarropas nueva. Y en ese sentido les vino muy bien un pequeño ensayo que escribe Virginia Woolf, que es Un cuarto propio. Porque en Un cuarto propio, Virginia Woolf justamente habla de la situación de la mujer escritora. Y va a reflexionar y preguntarse cómo es posible que no haya más mujeres escritoras, artistas, ocupando posiciones de liderazgo. Y llega a la conclusión de que esto se debe pura y exclusivamente a una necesidad material, a una situación material, que es que para hacer todas estas cosas se necesita una independencia económica, se necesita una inversión, que es lo que las mujeres, por supuesto, no tenían. Así es que, a partir de esta obra, toda la literatura de Virginia es rescatada por esta segunda ola del feminismo. Y hay que decir que además el feminismo es una constante que recorre toda la obra de Virginia. Nosotros no vamos a hablar más de Un cuarto propio porque necesitaríamos un episodio kilométrico para hablar de todas las grandes obras de Virginia, pero sería hermoso que aquellos que todavía no lo leyeron lo lean. Y ahora sí, yendo a Orlando, la novela de la que nos íbamos a ocupar, que como les dije se publica en 1928, hay que decir que si uno abre el libro, lo primero que se va a encontrar es con una dedicatoria a una tal Vita Sackville West. ¿Quién fue esta tal Vita Sackville West? Bueno, también fue una escritora y una poeta muy popular en la era eduardiana, aunque ya sí, bastante olvidada, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Una aristócrata, casada con un aristócrata, pero que ahora sí fue la primera amante que tuvo Virginia Woolf, que hay que decir que también era casada, porque de hecho Woolf es su apellido de casada, su apellido soltera era Stephens, ¿sí? Y ella estuvo casada con Leonard Woolf, que fue un intelectual también, parte del círculo literario que ella va a pertenecer, el círculo de Bloomsbury. Si a alguien le interesa saber un poco más sobre esta historia de amor entre Virginia y Vita Sackville West, hay una película que se estrenó recientemente, que creo que se llama Vita y Virginia, de hecho que es muy linda para mirar. Y si lo que quieren es saber más de la biografía de Virginia, lo mejor sería que recurran a una biografía publicada por una escritora argentina, una biografía monumental, de hecho, la autora se llama Irene Chiquiar-Bauer y el texto se llama Virginia Woolf, una vida por escrito, así que pueden consultar eso si quieren saber más sobre la vida de Virginia. Y volviendo a la novela, antes de empezar el relato hay otro paratexto más, que es una especie de prefacio o agradecimiento, que en lo que va a hacer allí Virginia en principio es armar como una serie, una tradición, una larga lista de autores a los que ella supuestamente estaría en deuda al empezar a escribir. Y menciona ahí a Defoe, menciona a De Quincey, a Walter Scott, a Emily Brontë, como que una tradición propia que ella arma. Y lo que está haciendo es un poco de alarde de esa cultura que ella tenía, porque hay que decir que Virginia tuvo una educación privilegiada, ella pertenecía a una familia de la aristocracia, siempre tuvo una posición económica muy cómoda, pero además de eso era una familia de la élite a nivel cultural, porque su padre era un intelectual y escritor, su hermana
Vanessa Bell fue una artista plástica, su mamá había sido modelo de los artistas prerrafaelistas, uno de los movimientos esteticistas más conocidos de la era victoriana, así que ella no salió de un repollo, digamos. Y más allá de eso, después de mencionar a todos estos autores que serían parte de su tradición propia, lo que hace es mencionar a un montón de otros intelectuales con los que ella estaría en deuda, que son parte de ya así contemporáneos suyos y parte del círculo que ella pertenece, que les nombraba que es el círculo de Bloomsbury. ¿Por qué se llama así este círculo? Bueno, Bloomsbury es un barrio muy paquete, es el barrio donde está la British Library, la biblioteca más importante de Londres. Y en ese barrio se congregaban un montón de artistas de la vanguardia estética y de la élite cultural, muy snobs todos. Y son un poco los encargados de instaurar el arte modernista en Inglaterra. Ellos van a hacer un tipo de literatura mucho más fragmentaria y rupturista que contrasta con el realismo tan típico del siglo XIX. Pero además va a haber un cambio de interés en el enfoque de la literatura que ellos hacen. Porque se pierde, como habíamos dicho ya en nuestro episodio de Thomas Mann en el siglo XX, un poco la confianza en que se podía representar la realidad de manera total, que una novela podía abarcar todos los fenómenos sociales. Entonces, lo que se llega a la conclusión es, si solamente podemos conocer la realidad desde un punto de vista subjetivo, lo que importa es representar la realidad subjetiva, la realidad de lo que está adentro de nuestra mente, ¿sí? Como lo que percibe nuestra mente. Y en ese sentido es que Virginia se vuelve tan importante en la historia literaria, porque ella es una de las responsables de crear una de las técnicas más representativas de todo este periodo artístico, que es la técnica del fluir de la conciencia. ¿En qué consiste esto del fluir de la conciencia? Bueno, esto quiere decir que se trata de volcar por escrito el contenido de una mente. ¿Cómo es esto? Ustedes piensen que cuando nosotros pensamos, no lo hacemos de la manera lineal, estructurada, organizada en la que aparecen los relatos literarios. Nuestro pensamiento es más bien siempre asociativo, caótico, azaroso, como espontáneo. Bueno, eso se va a tratar de reproducir en el lenguaje. Y es lo que va a hacer que para muchos el tipo de escritura que Virginia practica sea complejo, complicado, difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces las oraciones son complejas, los pensamientos son entreverados, la sintaxis es enrevesada también y uno puede llegar a perderse. Pero la realidad es que no hay que desesperar, por eso no hay que abandonar, que vale retroceder y releer y además vale la pena, porque debe haber pocas personas que pueden hacer con las palabras la magia que hace Virginia. Cuando Virginia toma una palabra, esa palabra se convierte en algo sumamente distinto a lo que esa palabra es en la vida cotidiana. Es como si lograra romper las barreras entre el lenguaje de la prosa y el lenguaje escrito. Así que el consejo es que lean a Virginia más allá de eso que en principio puede parecer difícil, pero después uno se acostumbra. Y ya yendo a la obra, que sí que esa complejidad, que era como la marca de estilo de todos los autores del círculo de Bloomsbury, que escribían también para una élite de lectores, se ve también en el tipo de narración que Virginia elige. Porque habíamos dicho que esos narradores confiables, todopoderosos, típicos de la novela del siglo XIX, también se van a perder. Y van a empezar a ver narradores mucho más inestables. Ya no se va a confiar en una sola voz, sino que muchas veces los relatos del siglo XX y las novelas de Virginia Woolf también nos cuentan una historia desde múltiples perspectivas, desde muchas voces. Pero además cada una de esas voces es insegura, duda de lo que está diciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso que Virginia construye un biógrafo que nos va a contar la historia de este personaje Orlando, que es un personaje ficcional incluido en la historia. Pero resulta ser que este biógrafo duda de todo aquello que nos dice de Orlando, no está muy seguro, entonces dice algo, después lo cuestiona y lo desrealiza. Con lo cual lo que termina haciendo Virginia es socavar las convenciones del género biográfico, que justamente en lo que consiste es en darnos datos precisos y rigurosos como de historiador de la vida de un personaje histórico. Bueno, eso acá no sucede del todo. Y al final los lectores quedamos sumamente confundidos y no sabemos si lo que estamos leyendo es efectivamente una biografía, es una novela ficcional, es un texto lírico, es un cuento fantástico. Hay una indeterminación genérica. Y esa indeterminación genérica, lo interesante es que no sucede únicamente a nivel de el estilo literario, sino que se traslada también a lo sexual y a lo identitario, porque si ustedes buscan ahora bibliografías sobre la literatura de Virginia, van a ver que la cuestión de la ambigüedad genérica, la ambigüedad sexual y la cuestión de la androginia son constantes en toda su obra.
Y Orlando, nuestro personaje, si podemos definirlo de alguna manera, podríamos decir que es un andrógino o hoy diríamos tal vez un no binario. Cuando la historia empieza, Orlando es un joven de 16 años que habita la era isabelina. Pero ojo, esto es solo cuando la historia empieza, porque Orlando va a atravesar un montón de épocas. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Y no es casual tampoco que Virginia Woolf haya elegido justamente la era isabelina, porque cuando tuvimos nuestro episodio sobre Shakespeare hace un tiempo, dijimos que la era isabelina era una era en la que las identidades genéricas sexuales eran lábiles y que, por ejemplo, en la obra de Shakespeare aparecía mucho esta cuestión de los personajes que cambiaban de género. Así que por eso es que Orlando nos aparece ahí. Y la androginia se instala en este relato, que además hay que decir y advertirles desde ahora que tiene una estructura como de cajas chinas, y que también la hace complicada. ¿Por qué? Porque bueno, Virginia, como les decía, inventa a un narrador, a un biógrafo, que es un personaje. Ese biógrafo nos cuenta la historia de otro personaje, que es Orlando. Orlando también va a ser un escritor, ¿sí? Y va a reflexionar sobre la literatura y la poesía. Y encima, las reflexiones sobre literatura y poesía de Orlando coinciden siempre con el punto de vista de Virginia Woolf. Es como si fuese su portavoz. Así que no digan que no les avisé que era complejo. Pero de nuevo vale la pena leerlo. Bueno, como les decía, cuando la obra empieza ya empezamos a ver la cuestión de la androginia en Orlando. ¿Por qué? Porque Orlando se está preparando para ir a una fiesta, él es un joven rico y miembro de la nobleza. Y el narrador y biógrafo se detiene de una manera muy insólita en relatarnos minuciosamente la vestimenta, el atuendo que va a usar Orlando. Y claro, si este fuese un personaje femenino, no nos llamaría para nada la atención. Solá se puede pasar capítulos enteros hablando de un vestido de naná. Pero al ser Orlando un varón, esto nos resulta extraño. Y ahora, en esta fiesta que organiza Orlando, que no es cualquier fiesta, va a tener una invitada muy especial, que es la reina Elizabeth. Y ahí es donde se va a producir el verdadero contraste. Porque si Orlando tiene una masculinidad sumamente frágil, virginal, casi femenina, la reina Elizabeth es pintada como un personaje masculino. La reina va a quedar prendada de Orlando y va a planear un segundo encuentro ya en su palacio con intenciones muy explícitas, porque hay que decir que esto no es anacrónico, la literatura isabelina era mucho más liberal, así que la reina va a tener una relación con Orlando, que así es un personaje ya de por sí original, que tiene su primera vez nada más ni nada menos con la reina Elizabeth, y por supuesto que esta es una relación en donde la reina es la que ocupa el rol dominante. Y hay una reflexión que hace el narrador en ese entonces que nos resulta bastante curiosa, porque nos va a decir que el cuerpo de Orlando era la mismísima apariencia de un caballero. Pero después se pregunta, ¿pero por dentro? Y esto de diferenciar la cuestión corporal, lo sexual, de la cuestión interna del género, de lo identitario, es algo que hace Virginia, que se anticipa casi un siglo a teorías como la de Judith Butler, que van a diferenciar el sexo como algo físico del género como una identidad construida y percibida. Así que podemos decir que Virginia realmente anticipa muchas de las teorías feministas que iban a venir después. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, obviamente que a partir de esta relación que Orlando establece con la reina, cobra cada vez más y más poder, se le abren un montón de puertas, rápidamente se vuelve tesorero real, obtiene la orden de la jarretera, que es un título de nobleza muy importante, se vuelve popular en la sociedad. Y en esta parte su biografía como varón va a ser sumamente acelerada, va a tener una carrera meteórica, ¿sí? Muy ambiciosa, y va a transcurrir de forma muy veloz, ¿sí? Porque Orlando se pasea por las calles de Londres, un Londres que además es descrito como una ciudad que a veces parece una Babel y a veces parece una Sodoma, en la que todo puede suceder, en la que se topa con mujeres vulgares, con poetas borrachines que se vuelven sus compinches. Y rápidamente, como les decía, alcanza la madurez y ya está preparado y aburguesado, listo para conseguirse una novia seria y casarse. El problema es que Orlando siempre va a ir postergando esto de casarse con esa novia que él tiene. Parece que no está del todo convencido de poder ser un buen pater familias. ¿Y cuál es la última excusa que encuentra? Una gran helada, porque ustedes saben que esto es un hecho histórico real, ¿sí? Durante la era isabelina, Inglaterra tuvo una especie de mini edad de hielo, que Virginia describe de una manera muy tétrica y fantasmagórica, en la que empezamos a ver a jovencitas que salen a la calle y se convierten en polvo, a pájaros que se congelan y caen como piedras, a un humo que sale de las chimeneas y se congela y hace como una especie de columna sólida ahí arriba. Ahora,
¿Qué va a hacer la corte mientras al pueblo se le mueren los animales, se les queman las cosechas y muere congelada bajo del Támesis, que es una placa de hielo? Va a festejar y va a patinar, porque Virginia no se priva en esta novela, aunque parece sumamente esteticista, de hacer una crítica social a la clase a la que ella misma pertenecía. Y justamente en una de estas fiestas en la pista de hielo, que ahora era el Támesis, Orlando va a conocer a su primer gran amor, que es una o un moscovita, no sabemos muy bien por qué, según nos dice el narrador, las ropas estas grandes que usaban los rusos ocultaban a quien estaba debajo, que se llama Sasha, ¿sí? Sasha y Orlando van a tener una historia de amor sumamente apasionante, ¿sí? Una historia de amor andrógino, no sabemos quién es el varón y quién es la mujer de la historia, que la verdad no vale la pena que lean con atención porque nada de lo que yo les diga puede hacer justicia al modo en el que Virginia describe esta historia de amor. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Y bueno, no tiene un final feliz porque Sasha repentinamente huye, ¿sí? Justamente en una noche en la que Orlando se iba a fugar, iba a dejar toda su vida atrás, muy femeninamente él, Sasha desaparece. ¿Por qué sucede esto? Bueno, seguramente porque Orlando todavía no había construido de todo su identidad y no estaba listo para establecerse, así que Sasha tiene que desaparecer. Ahora, cuando Sasha desaparece, todo ese mundo de cristal, ese mundo un poco detenido y mágico que se había construido alrededor de Orlando desaparece. El hielo empieza a derretirse y Londres se ve tan feo como es sin esa capa de cristal que lo cubría. Y vale la pena, la verdad, detenerse un poco en esta imagen del río Támesis partiéndose y fragmentándose en pequeños retazos de hielo. ¿Por qué? Porque es una muestra gratis de lo que Virginia hace todo el tiempo, que es usar cualquier cosa para hablarnos de la literatura, de su literatura. ¿Por qué les digo esto? Porque si en el siglo XIX un novelista francés que se llamó Stendhal había dicho que la novela era como un espejo, ¿qué está haciendo acá Virginia al mostrarnos este espejo de hielo partido? Nos está hablando de el tipo de literatura que ella escribe, mucho más fragmentario y rupturista que el arte de Stendhal, por ejemplo. Ahora, ¿qué va a pasar con Orlando una vez que Sasha desaparece? Se va a enfermar de melancolía, que era la típica enfermedad que todos los isabelinos creían tener. Va a decirnos el biógrafo que Orlando duerme durante 7 días y 7 noches seguidas sin despertarse. Y después de eso va a dejar de pasarse de fiesta en fiesta y de taberna en taberna con sus poetas, con pinches. Y se va a encerrar en su castillo y ahí es donde va a empezar a escribir y va a empezar su labor como poeta. Porque Orlando lee y escribe enfermizamente. De hecho, el biógrafo nos dice que a los 25 años ya tenía terminados 47 obras, además de romances, relatos, historias. Todo esto puede parecernos sumamente exagerado, obviamente. No parece muy verosímil que un joven de tan corta edad tenga una obra tan larga. Shakespeare dice que él casi, pero bueno, casi, no del todo. Entonces, lo que justamente está haciendo Virginia es un poco desrealizar a este personaje, volverlo hiperbólico, ridículo. Y no solamente el personaje es hiperbólico, la obra de Orlando también no es. Porque para escribir El Roble, su obra maestra, el biógrafo nos va a decir que Orlando se toma más de 300 años. Sí, como escuchan, 300 años. Ustedes pueden estar pensando esto que está diciendo Jessica, es absurdo, cómo Orlando puede ser un hombre, un autor y escribir durante 300 años. Bueno, porque acá es donde empieza a entrar la dimensión sobrenatural en el relato. Virginia usa el código fantástico, ¿sí? Porque Orlando no es exactamente mágico, pero sí es verdad que atraviesa durante un montón de siglos y nunca se nos explica muy bien cómo sucede eso, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con algo que habíamos hablado en nuestro episodio sobre Thomas Mann, y es que a partir del siglo XX los autores empiezan a usar el tiempo como una dimensión subjetiva, que tiene más que ver con la duración del tiempo para el personaje que con el tiempo de los relojes. Entonces, si Orlando necesita 300 años para desarrollar su obra, bueno, Virginia le da 300 años. Y hay que decir que esto no es ni por asomo el hecho más extraordinario que vive Orlando, porque durante un viaje que él hace a Oriente como embajador en esta tierra tan mágica de las 1001 noches, Orlando un día repentinamente va a amanecer en un cuerpo de mujer. Sí, como lo escuchan, este sujeto que era un Don Juan, un seductor, de repente se despierta como una mujer hermosa. Y lo más extravagante es que el narrador no plantea esto como si fuese un suceso extraordinario, ni nos da una explicación lógica de cómo sucede esto. Simplemente naturaliza que Orlando hasta los 30 años fue varón
y a partir de los 30 fue mujer. Y los lectores tenemos que aceptarlo de ese modo. Por eso algunos ven a Orlando como uno de los primeros antecedentes de la literatura trans. Una de las cosas más raras que hace Virginia es que Orlando no se transforma en un hombre monstruoso, no es una especie de Frankenstein. Si Orlando es tan hermosa como mujer como había sido atractivo como hombre. Claro que va a empezar a tener que atravesar todas las incomodidades, ¿sí?, y vicisitudes que atraviesa una mujer. Tiene que hacer todo un aprendizaje. Y acá hay una cuestión muy interesante que hace Virginia, que es introducir la conciencia de un hombre en el cuerpo de una mujer para justamente desnaturalizar muchas de las prácticas femeninas y cuestionarse qué es lo que estaba pasando. Porque, por ejemplo, Orlando quiere viajar de vuelta a Europa. Entonces tiene que subirse un barco, por supuesto. Y entonces empieza a preguntarse, ¿cómo haría si el barco naufraga para nadar con su vestido y su crinolina? Y ahí descubre que necesariamente tendría que pedir la ayuda de un marinero. O sea que hay dispositivos de poder que fuerzan a la mujer a la dependencia. Y que si va a depender de la ayuda del marinero, y bueno, va a tener que respetarlo y obedecerlo todo el tiempo. Una vez que Orlando llega a Inglaterra, hay una especie de salto temporal y Orlando a lo que llega es a la Inglaterra del siglo XVIII. Y ahí va a trabar amistad con un montón de los intelectuales y escritores más conocidos de la Inglaterra neoclásica, como Addison, como Pope, como Swift. Ahora, el vínculo que entabla con ellos es muy distinto al que tenía con los poetas de las tabernas que conocía en la era isabelina, el Orlando Barón. Porque ya no es ni compinche ni mecenas, ahora tiene una relación mucho más frívola. Incluso muchas veces es el amante de estos escritores, aunque esto no le permite aprovecharse de eso para cosechar aprendizajes para su labor como poeta. El problema es que Orlando como mujer se aburre muy rápidamente de todos los remilgos que tenía que tener y de todos los tabúes que tenía que atravesar. Así que muchas veces se va a disfrazar de varón para salir de juerga por ahí como hacía el Orlando isabelí. ¿Sí? Y va a cambiar los vestidos y las enaguas por pantalones y va a seducir damiselas. Porque además hay que decir que lo que sucede entonces es que Virginia hace esto tan típico de la literatura de vanguardia, que es cuestionar la idea de una identidad única. La identidad de Orlando es sumamente compleja, porque piensan que es un varón transformado en mujer, que se disfraza de varón para conquistar mujeres. Ya no sabemos bien quién de todos es Orlando. Lo que sí sabemos es que vive una vida fascinante, llena de aventuras. De hecho, como el protagonista de una novela de aventuras, porque va a enfrentar un duelo, va a ser capitán de un barco, se va a pasear desnuda por los balcones europeos, va a huir al extranjero con damas misteriosas. Tiene una rutina muy distinta a la de la vida de una heroína de Jane Austen, por ejemplo, aun cuando hay que decir que Virginia admiraba muchísimo a Jane Austen. Era una de sus autoras predilectas y escribe ensayos sobre ella. Ahora, Orlando también tiene una etapa en la pacata vida victoriana en que va a anhelar lo que anhela toda mujer victoriana, que no es otra cosa que casarse. Virginia no priva a su heroína del amor, pero le da un vínculo sumamente atípico con un héroe que claramente parodia a los personajes byronianos o a héroes como el señor Rochester. Ahora, cuando parece que Orlando ya sí se va a establecer y encasillar en una vida doméstica, pasa algo. Y es que una vez por todas, después de 400 años, termina su obra El Roble, y ahora sí tiene que ser publicado, tiene que ser leído. Y entonces en otro salto temporal impresionante, Virginia traslada a Orlando al presente, a 1928, y nos la encontramos flotando entre los tiempos, literalmente volando en un ascensor, y en ese ascensor Orlando va a empezar a recordar como mujer del siglo XX a su existencia en la mágica y ya mítica era isabelina, e incluso tiene la impresión de encontrarse con Sasha, convertida ahora en una mujer gorda. Entonces esto lo lleva a Virginia en un largo monólogo interior de Orlando a preguntarse cuántos tiempos pueden superponerse adentro de la conciencia de una misma persona, y si se pueden superponer en un mismo momento el tic-tac de un montón de relojes, de un montón de eras en nuestra mente. ¿Cuántos yo's tenemos adentro nuestros? ¿Cuántos son nuestros yo's? Mi yo isabelino, mi yo victoriano, mi yo presente. No hay una identidad única, vuelve a decirnos Virginia. Y además en este largo fluir de la conciencia que va a ser en esta etapa final, Orlando va a recordar que ahora es una autora consagrada, ¿sí? Que El Roble es una obra que ya está premiada y editada muchas veces, lo cual no deja de hablar de nuevo de la deficiencia de este biógrafo del que habíamos hablado, que era bastante dudoso e inestable. Porque justamente el hito que tendría que haber narrado si esta era una novela de artista, que era la consagración de Orlando como artista, aparece en un recuerdo sumamente azaroso y esporádico adentro de una obra.
En la escena final nos vamos a encontrar con Orlando yendo a tratar de enterrar un ejemplar del roble, un poco como cerrando esa obra de vida. Aunque no lo logra, ¿sí? De una manera misteriosa y fantasmagórica, de repente nos encontramos con Orlando joven otra vez en esa mansión feudal que tenía en Inglaterra isabelina, y él es otra vez ese sujeto isabelino joven, el que había tenido una relación de amor con la reina Isabel. Y si bien el biógrafo nunca nos cuenta la muerte de Orlando, este volver a la infancia, este retorno al hogar que un poco cierra el círculo, es una manera muy lírica y muy poética de hablarnos de la muerte de Orlando. O tal vez no, es un modo de despejarnos y decirnos que Orlando es un personaje eterno, que se escapa de los tiempos, que se escapa de las clasificaciones, que se escapa de todo lo que no sea hacer lo que siempre se le antojó hacer. Y ahora sí, con esto nos dejo hasta un nuevo episodio de Pato Shakespeare y les pedimos que por favor, si les gustó el video, se suscriban a nuestro canal y compartan. Hasta la próxima. Chau, chau.